¿Es verdad que el cáncer no se cura? Solo Dios lo sabe. Pero tú vas a esperar hasta que lo descubran, ¿verdad que sí? Teo, tú no te preocupes por eso. Pa, mira, Argeni López, de Villajuana, del barrio de nosotros, se ganó la estrella. ¿No te gustaría ganarte esa estrella, pa? No, mi niño. Ya me dio mi estrella. ¿Cómo así, pa? Mi estrella eres tú. Argenis López, el ganador de la estrella. Doñita. ¿Para qué yo quiero fama si no puedo estar contigo? ¿Para qué? Si no puedo disfrutar de mis amigos. Este lujo me hizo perder el tacto. No recuerdo la última vez que te hice contacto. Menos chateo, más acto. Más sueño, más trabajo, más impacto. ¿Dónde quedó aquel pacto donde nos complementamos y hoy parece abstracto? Ya yo no sé ni en quién confiar. Todos quieren más de lo que nunca pueden dar. Es normal que sin conocerte te critiquen, pero difícil que con tu lucha se identifiquen. ¿Y esa vaina? Yo no he pedido nada. Qué bonito. Mira, yo llevo fuera, barato. Mira tú, fuerito. ¡Arriba, Toteo! ¡Ey! ¡Ragazzo! ¡Arriba, Abbiamo detto, Basta con questa storia dei soldi. Io non ce la faccio più. No, basta, guarda, basta, basta. Oh, come state? Todo bene, todo bene. Bene, e la cucina come sempre? La cucina. Grazie Teo, grazie. Seamos sinceros, cuánta maldad vemos en la calle cuando salimos a andar. ¿A dónde llegaremos si no hay caballeros? Porque todos olvidaron amar. Oh, nunca se sabe lo que trae la ola. Talento compitiendo con payola. Dinero ajeno a otro lo incomoda, pero el que lo tiene lo acomoda. ¡Perdón, mi hermano! Sí, ese es. Machuca la boruga. Boruga. Siempre lo veo. Mira, deja de estar dando sin el caco. ¿Oíste? ¿Tú no tienes familia? Sí, ese mismo es. Boruga vino a este colmado a comprar. Oye. 4 pisos, 2 botellones y el tipo no pidió nada. Fulito. Fue la dirección que me la dieron mal. No. El lapicero está escribiendo las cosas. Doña Amelia si quiere que tú le lleves un botellón de agua. Tú sabes que nada más es usted que lo puede llevar. Dime, caliente con el jefe otra vez. Por estar atendiendo a lo mío que tú nunca das, no está bien la vaina. Manito, ¿y qué lo que? Los Oye, numeritos, ¿para cuándo? Juégame Esa uno. vaina tuya. Hombre, pero mi cartera está vacía. Y María y la panza, Ahí está, creciendo cada día, ¿tú sabes? esa es de la mía. Ándale saludo. Le mando. Pégame algo, hombre, no sea así. Voy a tener que meterme a chapeadora, ¿Qué lo que? ¡Ey! ¿Leíste el periódico? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué tú hablas? ¿Tú no leíste el periódico? No. Tienes que chequearlo, lo deja arriba el mostrador del colmado. ¿Pero qué dice? ¡Ay, mamacita! ¡El periódico! ¡Vas a gozar! ¿Pero qué? ¿Qué dice?
Doña Amelia. Hoy sí que te demoraste tú. Oh, usted sabe que hay muchos pedidos. O busca más gente. Oh, y es fácil. ¿Aquí no tiene el periódico usted? Yo no leo periódicos. Los periódicos ahora se escriben para la gente que le gusta la mala noticia. Como si en el mundo no pasara nada bueno. ¿Qué cuánto es? Te dije. Ajá. ¿Y a usted no le interesa saber lo que pasa? Yo te pregunto y tú me cuentas. Léete un libro. En un libro tú aprendes, tú estás vieja. ¿Cuánto tú te has leído? ¿Cuánto es? 60. 60. Te estoy dando 2 pesos de más. Más. Espérate. Ay, excúsame, mijo. Tito, ¿tú me puedes hacer un favorcito, mijo? ¿Cuál? Límpiame la cajita del gato. Es que no me puedo bajar, tú sabes, me duele mucho la cadera. ¿Y un periódico que estaba aquí? No sé. Un periódico que estaba aquí. Ven, que este es el único periódico que te toca. 2 tunas, 2 bizcochitos, espagueti y una descremada. Dígame, corazones de andullo, todo lo que yo tengo no es suyo. Tremendo resplandor. Ustedes me han votado a mí, que es lo que con los números. Juegueme algo. ¿Cuál es el mío? 69 con 4. Sí, ahí. Ponme el 08 a mí, que salga una de lotería de ahí. Sí, pero tú primero no pagar. Wey, José. Terminé. María llamó que la cena está lista. Vete y ven temprano. Dime, lindo. Misión Estrella, que viene para acá. No. Misión Estrella, oye. Yo el fan número 1 de ese programa, no me peleé ni un solo capítulo. Con decirte que todavía me acuerdo del año en que ganó al Heli Slope. ¿Cuál? ¿El mexicano? ¿Mexicano? Ese tipo dominicano, papá. ¿Cómo? ¿Con ese acento? Es más, dominicano no. Ese tipo de aquí, del barrio, de Villa Juana. Cuando viene a ver tu mamá le da barro y de todo. Lo que pasa es que tiene 15 años viviendo en el extranjero cuando ganó. Pero eso Y ahora se unta la crema a mí. Pero ve acá, pero si ese tipo lo pudo lograr, Teo lo puede lograr también. ¿Qué Claro lo que sí, mano. Hermano, eso está pateo. Loco, pero tú desde chiquito siempre tu sueño fue participar en ese programa. Míralo ahí. Ahora es. Dime, ¿qué es lo que tú dices? El fin de la olla. ¡Teo! Espérate, echa para acá, mami. Vamos a celebrar con Tranquilo, ¿qué lo crees de ti? Mi amor. Hola. Hola. Te estábamos esperando. Sí. ¿Qué tal se ha portado? Dando guerra como su papá. Llegué. Llegó papá ya. ¿Cómo te fue hoy? ¿Y cómo me fue? ¿Tú quieres saber cómo me fue? ¿Estás segura? Sí. Mi amor, esta es tu oportunidad. ¿Tú crees? Claro que sí. ¿Qué? ¿Esto no es lo que tú has querido desde chiquito? Y entonces que no te veo como emocionado. Yo estoy emocionado. Hice un arrocito con habichuela. ¿Ya tú cenaste? Sí, mi amor, cenamos. ¿Y no te dio para la carne? No estaba buena. Oye, mamá está bien. Intentamos comprar un bistec la semana que viene. Mira, tú tienes que alimentarte bien. No solamente de habichuela que vive el hombre. Tranquila, amor, que mamá está bien. Yo voy a volver a trabajar en el súper. Tú verás. Vamos a tener más dinerito.
Hasta un filetico vamos a poder comprar. Vamos a estar mejor, no vamos a estar tan apretados. Sí, hombre. Yo voy a hablar con don José, tú vas a ver. Lo voy a joder de nuevo, pero él me va a dar los aumentos, tú vas a ver. Sí, mi amor, tranquilo, que Dios está con nosotros siempre. No tienes de qué preocuparte. Dale, come. Quiero saber cómo te pasa. Estoy en eso. Esta la voy. Me gusta, eso lo canta mejor que yo. Blanca, no le hagas caso a estos tigres que son peligrosos. Que se cuiden ellos de mí, que yo lo que tengo es hambre. Loco, ¿y qué pasó hoy? No somos José, tengo que hablar con usted. Dime. Usted sabe que yo soy un empleado fiel y que yo nunca le llego tarde. Casi nunca. Bueno, casi nunca, pero yo siempre aquí le traigo su de vuelta exacto. Por eso yo quería pedirle un favor a usted. Ya yo sé por dónde tú vienes. Con la vaina del aumento otra vez. ¿Qué tú y yo hablamos un mes? ¿Un mes? Eso lo hablamos hace 3 meses. ¿Y qué yo te dije? Hombre, lo que yo no quería escuchar. Mijo, eso está fácil. Yo vuelvo y te lo repito. Pero usted sabe que María está embarazada, don José. Y que hay gatos que yo tengo que pagar en la casa, con la clínica, el doctor, una sonografía que tengo que hacerle. Y que ahora ella come el doble. Se me está haciendo difícil. Yo lo sé, yo también he sido pai. Pero ahí atrás hay 2 colmados que nos están haciendo competencia. Los chinos vienen por ahí a 10 minutos de aquí. Que donde cae esa gente no hay para nadie. La situación no está para aumento, Teo. Y para aumentarte a ti, tengo que aumentar a los otros muchachos también. ¿Tú me entiendes? ¿Dónde está el asunto? A este paso, primero María da luz que me den un aumento a mí en este colmado. ¿Cómo fue? Nada, no sé. Si usted quiere, en 2 meses hablamos de eso. Dime, a ver, loquito, ¿y esa cara? La oye, manito, que tú bien la. Pero juega tu numerito, nadie sabe si la pega y sale de eso. Venga, llama. Está bien, lo voy a jugar yo. Si me saco, te doy la mitad. A ver, ¿En serio? cuídate, oye. Te quiero. ¡Mua! Yo te quiero más. Anímate. A esa vida que tú estás acostumbrada, María. ¿Te entiendes? Amor, a mí no me hace falta nada de eso. Tú eres lo más importante para mí. Y el bebé. Sí, pero eso no significa que tengamos que vivir con Japón. Bueno, pues otra razón para que tú intentes entrar a Misión Estrella. ¿Te embarazo? ¿Qué pasa? Imagínate que yo me tenga que ir. Yo voy a tener que durar mucho tiempo. Bueno, mi amor, pero si queremos superarnos en la vida, tenemos que hacer sacrificios. Y nada más prométeme que tú vas a estar conmigo cuando llegue el bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Para visitar. Te amo. Hey, doctor. Hola. Hola. Hola, linda. Gracias. ¿Dónde estás? Muchachón, me trajeron los resultados de la sonografía. Es que no hemos podido hacerla, doctor. Ven acá, aquí no van a arreglar la máquina. Teo, yo te sugiero que te olvides del sonógrafo de aquí. Te digo algo, no lo van a reparar. Esto es un hospital, no hay recursos. Además, el sonógrafo nos ayuda a tener un estudio que es para saber cómo va el estado general de María. No solamente para saber si el bebé es hembra o varón. Es como que estemos trabajando con los ojos vendados. ¿Me entiendes? Tienes que hacer un esfuerzo. No, sí, no se preocupe, eso lo vamos a resolver. Bien. María, vamos a tomarte la presión. Es un privilegio recibir en nuestras instalaciones al ídolo de todos, a la imagen oficial de Misión Estrella. Finalmente en su país de origen, 15 años después, de República Dominicana y para el mundo, Argenis López. A la 42. ¡Hola, Dominicana! También es un placer. Se fue la luz. ¿Qué es lo que pasa, mijo? Discúlpeme, don José, lo que pasa es que estos apagones me tienen alto.
Teo, los apagones. Pero yo creo que tú te estás obsesionando con ese concurso. Con lo que yo estoy obsesionado, don José, es con salir de esta olla. Yo ni siquiera tengo dinero para pagar los medicamentos de María. Monstruo, pero tú tienes la solución ahí. Tú desde chiquito te ha gustado el concurso ese. Inscríbete ahí a Misión Estrella, man. Claro, que es lo que tú tanto le estás roncando a la vida, mi loco. Esa es tu oportunidad para hacer tu diligencia. Si fuera una vaina de G-Pap, estuviera yo ahí de cabeza. Ay, y con lo que me busco, le compro su cerveza. Tú ves esta pinta, es de los numeritos. Yo solo sé que yo soy bonito. Pero es que como quiera, ya, las inscripciones se acaban en 1 hora, no me da tiempo. ¿Y entonces qué tú estás esperando? Pero, ¿usted me deja ahí? Arranca, muchacho. Arranca. ¿Usted está hablando en serio? Arranca. Arranca, loco. Muchas gracias, de verdad. Se va a arrepentir, usted va a Dale, ¡Doña Grecia! Dímelo, mijo, está llegando temprano, ¿no? Va a poner tu motor ahí, amárralo bien. Quítame el loco, por favor, que ando rápido. ¿Cómo están por aquí? Mira, hace como 2 días se llevaron el de la farmacia. Después me jodo yo si se lo llevan. Entonces, ¿qué hasta ahora, amor? Don José me dio permiso para inscribirme. Ay, qué bueno. Tú tienes razón, mi amor. Yo puedo ganar. Sí, yo sé que tú puedes ganar. Y nuestra vida puede cambiar, te lo prometo, mi amor. Está bien, pero mira, que no se te olvide que yo soy feliz con lo que ya tú y yo tenemos, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos, María? Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor, esto es una posilga. Nosotros no tenemos nada. Tú no entiendes que yo quiero una mejor vida para ti, ¿Tú para no mí. eres feliz con lo que tenemos ya? Soy muy ¿Conmigo? feliz, mi amor. Bueno. Muy feliz. ¿Tú te vayas así? No tengo tiempo, mami. Tan pensativo el pobre no le da mente a nada. Hay tanto problema en la calle y no me quiero involucrar. Que tu familia es importante, no le hagas caso a la gente ignorante. Oye, no te quede atrás, siempre con tu humildad. Así que ponte feliz y no te digas que no. No vales por lo que tienes, sino por lo que tú eres. Así que ponte pa' ti. Todo el mundo con su en mano, por favor. Cédula. Y sí, pero es que hay más aspirantes de lo que esperábamos. Inscríbelos a todos. ¿A todos? ¿Pero qué vamos a hacer con tantos aspirantes? Divídelos en grupos. Eso facilitará las pruebas eliminatorias. Y no te preocupes. A la primera quedarán menos de la mitad. Manín, esto no era la serie. El hombre de Eugenio. Bienvenido, ¿cómo estás? Ese es Jenny López. Ese tipo está parado. Eso lo mandaron a hacer. Míralo, Argeni López. Es lo que te viendo. Próximo. Aquí está. Llenaste. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Ahora pertenece al grupo 5. Bienvenido a Misión Estrella. Gracias. Bien. No me ha dicho María. No me puedo llenar más. Vaya, esa gente me pone a saltar, mami. Tengo que estar ligerito. Ajá, y si tú no comes, ¿de dónde tú vas a sacar la fuerza? De ti, mi amor. Allá. ¿De quién va? Teo, sí. Teo del grupo número 5, ¿ven? Sígueme. Gracias. Eso está menos ridículo. Eso. Yajaira, ¿Qué? Decime, rápido, me estás haciendo perder el tiempo. ¿Qué cosa? Teo. Yo soy Teo. Teo. ¿De qué grupo? 5, Teo del grupo... Listo. Sígueme. Viene babeando la rubia. Ay, sí, que... síguela. Síguela. ¿Está bien? Sí.
piensan, en lo que hablan, ¿de acuerdo? Si ellos corren, ustedes corren detrás de ellos. Esos vanes no van ahí. Ya está. Solo quedan 10 de ustedes. No se trata solamente de completar la prueba, sino en el tiempo en el que logren terminarla. ¿Preparados? Sí. Y así llegamos a la última prueba de esta eliminatoria. Al fin sabremos quién va a representar a Santo Domingo en esta edición especial del 15 aniversario del reality más famoso de Hispanoamérica. Suerte a los participantes. Misión Estrella, donde nunca dejarás de brillar. El pibe. ¿Quién es? Ese es Teo. Teo Méndez, tiene 25 años, delivery de un colmado y es de Villajuana. ¿De Villajuana? De ahora. ¿Pasa algo? Villajuana. Vamos al aire, vamos al aire. Vamos al aire. ¡Vamos al aire! Primer finalista representando a la ciudad de Santo Domingo, Teo Méndez. ¿Cuál es el ¿Tú me estás diciendo que ganó Teo el eliminatorio? ¿Representa a Santo Domingo? Madre. Después yo subí 2 botellones a un cuarto piso. Me dicen que no es ahí. Ganó Teo. Pero Julito, mijo. ¡Teo, campeón! Julito, pero tú no pegas uno, muchacho. Esos botellones no eran para ese cuarto piso. La galleta dura. Sí, Oye, pero bien lo que te voy a mal. decir. La próxima vez que tú me vuelvas a hacer eso, tú vas a coger más lucha que un pavo en Navidad. Y dime, ¿en qué te puedo ayudar de este lado, princesa? Sigue ayudando, que te van a dar tu relevo. Prende la televisión para que lo veas. Está por mí, ¿no? Préndela. Ante todo, quiero felicitar a Teo Méndez por haber llegado hasta aquí. Y los dominicanos que me escuchan y beben recordarán que hace 15 años tuve el honor, el orgullo de representar a mi país, República Dominicana, con orgullo y obtuve el primer lugar en Misión Estrella. Mi reina. ¡Ganó! Ay, mi amor, yo no sabía. Mi rey, ganamos. Yo te dije. Y Andrés, ¿tú que no querías participar? ¿Tú te imaginas? De verdad, mi amor. Mira, oficialmente somos participantes de Misión Estrella. Mira, si queremos llegar a la final, tú vas a tener que alimentarte igual o mejor que yo. Llegar a la final. Ay, mi amor, si tú ganas, tenemos que hacernos todos los exámenes que nos mandó el doctor, que estamos calientes con él. Muy calientes. Mi amor, mira, tú estás en la televisión. Teo. Ahora, uno de los 31 representantes de cada una de las provincias del país tendrá la oportunidad de repetir esa hazaña. Si da lo mejor de sí, se esfuerza lo suficiente, nos representarán en playas extranjeras. Misión Estrella, donde nunca dejarás de brillar. Mi amor. Teo, mi amor. Despiértate, mi amor. 5 minutos. No, ya. Despiértate. Ya de día. Sí. Estoy orgullosa de ti, mi amor. Anoche te vi por la televisión. ¿De verdad tú hiciste todo eso? Parece mentir.
Pues vete acostumbrando, mi amor, porque esa competencia la voy a ganar yo. Y no va a haber nadie que pueda conmigo. Allantoso. Mira, no te vaya a creer un dios ahora, ¿eh? ¿Qué viene ahora? No sé, mi amor. No le dicen nada a nadie. Ya, mi reina. Yo no me lo creo. Oye, eso era pila de gente que estaban allá en la competencia. Los tigres, alto. Fuerte. Alto y fuerte. Las mujeres, altísimas, fuertísimas. Y los hombres así también. Linda las mujeres. No. Me refiero que estaban atléticas y deportivas. ¿Y tú sabes lo más increíble de todo? ¿El qué? Estaba él, Argeni López. Así como cuando yo lo veía, cuando yo estaba chiquito. Ajá. Y no te puedo explicar lo que yo sentí cuando yo vi a ese tigre. Oye, de verdad, yo me di cuenta que ese tipo es el mejor. No, mi amor, tú eres mejor que él. Oye, si yo gano, lo primero que vamos a hacer es comprarte una casa con todos los poderes. Una cama nueva, para que me duerma cómoda, la mesa nueva, la lavadora. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? No, lo primero que tenemos que hacer no es la sonografía y todos los exámenes que nos mandó a hacer el doctor. Sí, mi amor, eso es lo primero que vamos a hacer. Ah, Yo te prometo que de que yo consiga los chelitos, eso es lo primero que vamos a pagar. está bien. ¿Qué viene ahora, Teo? Bueno, lo más importante. Tengo que hablar con don José. Tengo que explicarle que esto puede durar más de 3 meses. 3 meses, Teo. En 3 meses llega el bebé. Mi amor, pero tú y yo hemos hablado de esto. Tú y yo hemos visto el programa muchísimas veces. Óyeme, mírame. No te preocupes, que vamos ya a la forma de estar juntos. Lo importante es ganar. ¿O no? Sí, es importante ganar. Pero más importante es no perder lo que ya tú y yo tenemos. Viejito, te tenía abandonado aquí a ti. Imagínate, papá. Me trabajo en el colmado, el embarazo de María y ahora en el programa. Finalmente lo hicimos, papá. Hoy en Misión Estrella. Yo sé que usted hubiese estado muy orgulloso de mí. ¿Sabe algo? Esa estrella me la voy a ganar yo. Y no va a haber nadie que se me meta en el camino. Yo le voy a demostrar a todo el mundo que yo soy más que un simple delivery de un colmado. Que yo soy importante. Alguien como Argeni López. Argeni López. Tú vas a ver. Doñita, adiós. Pide por tu boca que tú eres de la mía. ¿Cómo está vendiendo el número la vida entera? Loco, yo sabía que te iba a romper. Lo hicimos, papá. ¡El monstruo! ¡Tú eres duro! ¡Tú eres duro! Ay, no, así. Ay, muchachos. Mire, tenemos algo que hablar. ¿Tiene un segundito? Esos hablados suyos son peligrosos.
Y no dejes que te coja el teléfono porque si no te va a joder. Es verdad. Ese pedido va para la 24 frente al parque. Llévelo. Sí. Te conozco. Es que él siempre vive como que es una vaina. Dime, ¿qué te parece? Yo sabía que te iba a ganar. Bueno, no sé. El asunto es que María y yo hemos estado conversando y no queríamos arriesgar algo que ya tengo seguro por algo que yo no sé que va a parar. Te entiendo. Y óyeme bien, muchacho. En la vida usted tiene que arriesgarse. Y si usted cree que va a ganar esa competencia, arriesguese y dale para adelante. Oiga, no sé. María me apoya. Y usted sabe que no tenemos mucho. Que los papás de María no quieren saber de mí porque yo soy delivery. Eso no es nada. Papá yo no tengo. Y mi mamá sabrá Dios dónde está. Esta es mi casa, don José. Esta es mi familia. Concéntrate en esa competencia y gánala. Que por tu trabajo aquí no te preocupes. Que tú tienes tu lugar. Gracias, don José. Usted no sabe lo que significa eso para mí. Por eso quiero pedirle otro favorcito. Pero no es de aumento que vamos a hablar. No, aumento no, pero por lo menos si usted puede ir a darme un adelanto para los gatos de María con el doctor, la sonografía. Usted sabe que hay muchos gatos ahora mismo. Ande, por favor. Ay, Virgen de la Harta Gracia. Pero usted pide más que un catcher de Grande Liga. Por favor. Óyeme bien. Yo te voy a ayudar con eso. Pero que no se te ocurra decirle a estos tigres que yo te di dinero. Porque después lo voy a tenerme encima del moño. Gracias, José. Gracias. Gracias no. Gana. Tiene que ganar ese concurso. Sí. ¡Listo! ¿Y los plátanos? A 15. No, eso está demasiado caro. Demasiado caro. Yo quiero 5 plátanos, pero está demasiado caro. No, doña, el mercado vende muy caro a mí. No. Pero amigo, no es oro que tú me estás vendiendo, es plátano. Eso se siembra aquí. ¿Qué pasó? Oh, pues, él cree que me está vendiendo oro, es plátano. Piti, ¿qué pasó? Dale una ñapita ahí. El mercado vende muy caro a mí. Dale una ñapita. Mira, pásame los plátanos. Hoy es martes de vegetales. Sí, Dale su ñapita a la doñita. El mercado vende muy caro a mí, por eso yo vende así a ella. Y cuenta. Y tenemos 5 pesos. Ay. Enfríese con la doñita, Piti. Loco, te vi en televisión anoche. ¿Usted vio? Ay, sí, mijo. Mire, de eso mismo yo quería hablarle. Como yo voy a estar en el programa de televisión, se me va a complicar un poquito en el colmado, así que yo quería recomendarle a Toñito. No. A mí no me hables de Toño. Que ese hombre lo que parece es un pavo. No. Toñito es bueno, doña Amelia, denle un chance. Cuando viene a ver, ¿usted quiere más Toño que a mí? Oye, lo que yo te voy a decir, olvídate de Toño. Ahora, explícame una cosa. ¿Por qué tú tienes que meterte en esos deportes tan extremos, tan peligrosos? ¿Por fama? ¿Por dinero? Porque de eso es que se trata. No, doñita. Yo lo que quiero es echar a mi familia para adelante. Imagínese usted, María tiene 6 meses de embarazo. ¿Qué? Y el doctor peleándonos porque no tenemos el dinero de la sonografía. Y tú tan jovencito y ya vas a ser papá. Yo lo único que te digo es que no te dejes encandilar por las luces, porque todo eso es bulto de la vida. Te voy a decir. ¿Y qué nombre que le van a poner? Aún no tenemos nombre. Pues piénsenlo bien. Porque en este país se escuchan unos nombres. Chinchín de óleo, Popolón Rosario, Pipichulo de Jesús. Pero la vecina se llama Cuca de la Alta Gracia. Pero hay que ver. Toma. ¿Qué es? Para la sonografía de María. ¿En serio? Claro, mi hijo. Y además dile a ella que venga a leerme todas las tardes, porque ahora que tengo catarata, además es un dinerito extra. Doña Amelia, gracias, tío. Gracias, doña Amelia. Gracias. Oye, Teo, acuérdate que Dios provee de cualquier manera, ¿eh? No solamente con fama y dinero. Cierra la puerta. Buenas. ¿Me dijeron que tenía que pasar por aquí? Sí, Juanma, entregale las bases del concurso.
Debes leer con cuidado y entender bien de qué se trata en lo que te has metido. ¿Y esta parte que está aquí? ¿Qué es? ¿Qué parte? ¿Qué cosa? Uno va a tener que estar aquí 3 meses encerrado, sin hablar con nadie. Así como lo oyes. El programa no solo es una competencia, también es un reality show. Pero es que mi esposa está embarazada. Yo nunca la he dejado sola a ella. Bueno, papá, yo que tú hablo con ella porque ya que se te dio la oportunidad, yo no la dejaría pasar. Eso es lo que hay. Gracias. Llegamos bacano, donde nos paramos, traemos el verano. La pata la damos. Tenemos con nosotros un campeón. Míralo ahí. El gran Teo. Yo le voy a dar su masaje a ver qué me sale. Señores, no canten victoria. Que ahora es que tú arrancas. Ey, no, yo siempre lo supe. Yo sabía que tú ibas a llegar hasta ahí, loco. Allantoso, Julito. ¿Qué pasa? Oye, Teo, y óyeme bien lo que te voy a decir. Ese Algenio, un pariguayazo delante de ti. Si él lo pudo hacer, tú lo puedes hacer también. No, papá, no habla así de ese tipo, que ese tipo es una leyenda. ¿Qué leyenda? Si ese tigre de Villajuana y no se lo dice a la gente, ese rullito. Bueno, Vamos a señor. seguir. Vamos a hacer un brindicito por nuestro campeón. Dios está contigo, muchacho. ¿Qué fue? ¿Y esa quién la paga? Estaba por la casa. Hoy llueve para arriba. que ser famoso. Sí, hombre. Primero las damas. Sí, Gracias. Y óyeme, yo voy a ser famoso y tengo un tema ya listo. Preparado un tema que va a decir ¡Llegó el pavo! ¡Llegó el pavo! Ahorita se pega esa vaina. ¿Será tú? Ese enano que está ahí. Igualito, mira. Mírame el enano. Y era así de grande. Ah, esto fue cuando ganó Argeni. Sí. Diandra, mami. Mira ese tipo. ¿No te parece una estrella? Óyeme, tú no te puedes imaginar cómo la gente se pone cuando lo ve allá. O sea, eso es increíble. La gente se vuelve loca. ¿Y las mujeres? Las mujeres babean por ese tipo. ¿Y los tigres? Tú no te imaginas. Es que el tipo tiene todo. Lo tiene todo. Dinero. Fama. Tiene carrazo. Y si tú vieras cómo se viste, ahí es que él es un duro. ¿No será que tú estás idolatrando a Argeni? Óyeme, tú te imaginas a tu marido, el Teo, el famoso, lo tiene todo, el carro, dinero, todo. Mira, Pero yo voy a es ser que famoso. Tú no me vas a estás ver. oyendo, tú no me estás oyendo. ¿Qué? ¿Que no será que tú estás idolatrando a Argeni López? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Tú te estás volviendo loca. O sea, ¿qué es lo que tú estás diciendo ahora mismo? ¿Idolatrando a quién? No, tranquilo. ¿Idolatrando a quién? ¿Al Geni? Sí, pero... ¿Que yo quiero echar a mi familia para adelante? ¿Eso está mal? No, mi amor. Tú porque estás acostumbrada, María, a vivir en una cuna de oro. Tú te criaste en una cuna de oro. Pero como yo, el pendejo, vengo del barrio y no he tenido nada más he visto esa vida en una foto. Esa es la verdad. Y ahora tú vienes para acá y tú me preguntas esa vaina a mí como que yo soy un estúpido, ¿verdad? No, mi amor, tranquilo, óyeme bien. Sí, yo estoy feliz de que esas sean tus razones para entrar al concurso. Pero si yo dejé esa vida de oro, es para estar aquí contigo, porque para mí esto vale más que todos los cuartos del mundo. ¿Eh? Tranquilo, ¿eh? Tú significas más para mí que todo eso, ¿eh? Está bien. Mami, perdóname. Yo no quería hablarte así. Perdóname, de verdad. Se me zafó. Eso fue una malcriada de esa mía. ¿Tú vas a estar conmigo cuando llegue el bebé? Claro que sí. Me lo prometo. Claro que te lo prometo. Está bien. Te lo prometo por lo que tú quieras, mi amor. Y reina. Bebé está bien, mi amor. Te llamo cuando puedo, ¿oíste? Sí. Mira. Tú vas a conseguirte estrella, ¿oíste? Te lo prometo, papá te lo promete. Vamos a estar bien, mi amor. Que Dios te acompañe. Vete. Vete. Si nos imaginamos que nuestra alma es una casa, hay ídolos en todos los cuartos, en todas nuestras facultades. Ya. Arranca, ve. Preferimos nuestra propia sabiduría
a la sabiduría de Dios, nuestros propios apetitos a la voluntad de Dios y nuestra propia reputación a la honra de Dios. Cuánta sabiduría tiene ese libro. Yo creo que es un buen momento para que tú y Teo lo lean. Te lo voy a regalar. Ay, gracias, doña Amelia. Sí, pero tiene que traerlo toda la tarde para que me siga leyendo. Sí, se lo prometo. Ser un gran ser humano, es esa tu misión. ¿Qué te tuviste eso? Un país lindo, Que si el dinero o el orgullo me alejarán de quien más quiero. Pierdo sueños, ilusiones por los malos consejeros. De no dejarme influenciar por la maldad. Por favor, acérquense todos. Rápido, rápido. Ya está. Presten mucha atención a lo que les voy a decir ahora. En unos momentos van a tener el privilegio de conocer el cerebro de Misión Estrella. Y les adelanto, se trata de una persona con poca paciencia y tolerancia. Así que, por favor, presten atención a lo que ella tenga que decir. Y otra cosa, de consejo les doy, no intenten contrariarla por el bien de todos nosotros. Apaguen las cámaras. En este lugar no hay señal de celular. Las llamadas están prohibidas. Deberán de entregar sus teléfonos móviles. Estarán apartados de la sociedad durante los próximos 3 meses. Solo en casos muy extremos haremos alguna excepción. Si alguno tiene dudas, este es el momento de tomar su decisión o retirarse. Pero una vez firmen su contrato, estarán comprometidos a seguir con nosotros hasta el final del programa o hasta ser eliminados. De manera personal, les quiero dejar bien claro que he trabajado duramente durante todos estos años para que Misión Estrella sea líder en toda Hispanoamérica. Por lo que no voy a permitir que por payasadas de ustedes mi reputación sea echada a la basura. Así que estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa para que esto jamás ocurra. Espero que les haya quedado bien claro. Bueno, ya escucharon todo cómo es el asunto. Los que no tengan ninguna objeción pasen por donde Juanma a firmar sus contratos. Los que se arrepintieron, las guaguas están abajo esperándolos. Muévanse rápido. ¿Qué es lo que? ¿Están asustados? Filmen esa vaina ya, salgan de eso. ¿Por qué le tienen miedo a un papelito? ¿Qué es lo que contigo? ¿De dónde tú eres? Villajuana. ¿De dónde? Villajuana. Diablo, pues allá hay gente. Qué sé yo, háblame de ti. ¿Qué tú haces? ¿Qué te dedicas? Yo soy delivery de colmado allá. Delivery de un colmado. Señores, aquí hay un delivery, cualquier pedido lo pueden hacer. ¿Alguien quiere algo? ¡Ay, sí! Vamos a pedirte tu patilla, a ver si te tranquiliza y deja de joder tanto a la gente. Ah, yo me la tomé ya. En estos bolsos están sus uniformes y todas las herramientas necesarias para el buen desempeño en las competencias. Desde ahora, cada uno de ustedes es responsable por sus pertenencias. ¿Entendido? Disculpe, señora, no sé si quiere algo de beber, un tececito, tal vez un café. Tú ocúpate de lo tuyo. Que comience el espectáculo. ¿Vamos? Esta es la sala. Allí está la cocina. Más adelante les voy a mostrar sus habitaciones. Este es el confesionario. Un lugar muy interesante donde ustedes podrán expresar todo lo que sienten y cómo se sienten respecto a la competencia.
No se preocupen que ninguno de sus compañeros sabrá qué dijo quién uno del otro. Pueden decir lo que les venga en gana. No pasa nada. ¿Listo? Hace hambre. Saludando. Oh, todavía hay humanos en el planeta. ¿Cómo es? La gente se mira aquí como que quiere morder a uno. Gente así. Esa es la tensión del concurso. Milton Gerardo de la Cruz, la ciudad más linda de este país. Santiago. La ciudad corazón. Bonito. ¿Y tú? Teo. Villa Juan. Ah, dicen que es lindo eso por ahí. ¿Tú has ido? Ah, según dicen, no he ido. Cara Riquito, tú no has ido para allá. A tan solo 15 días de haber iniciado la nueva temporada de Misión Estrella, los competidores están siendo sometidos a rigurosas pruebas de entrenamiento. El orgullo conduce a la muerte, al colapso, a una pérdida de nuestra humanidad. Pero si lo dejamos que nos haga humildes en lugar de amargarnos y acudimos a Dios en lugar de vivir para nuestra propia gloria, podremos terminar surgiendo plenamente humanos, con un corazón tierno en lugar de tener un corazón duro. Hola. Yo soy Milton Gerardo de la Cruz. Aquí estoy yo. Representando Santiago, la ciudad corazón. Mi nombre es Sofía. ¿A dónde? ¿Quién es que tiene la mayor capacidad para que esa estrella sea de él? Aquí no hay competencia para mí. Que porque son hombres tan más preparados que yo. Yo no le tengo miedo a nadie. ¿Yo? Ninguno me intimida. Edwin, solo hay uno en el negocio. Ni siquiera Edwin, que está fuerte y que se yo, que mentira.
le voy a callar su boca. Ustedes saben que yo voy a ganar ahí esto. Vale, no te tan lejos, ¿Y tú? Cuéntame de Yajaira. Esa tipa no está por mí. Pendiente todo el tiempo a su ídolo. Elisa. Para mí que ustedes van a terminar juntos. Bueno. ¿Y a ti qué te pasa? Imagínate. Mi esposa tiene 6 meses de embarazo. Y yo aquí sí puedo hablar con ella. ¿Cómo tú crees que yo me siento? Está fuerte tu caso, sí. Pero mientras tanto se te está yendo adelante. ¿Cómo así? Con el confesionario. Yo no creo en esa vaina, vieja. Para mí es un bulto. Es un bulto, pero es parte del show. Ahí la gente lo ve, lo conoce, esa comunicación con ustedes. Ve acá, ¿tú no te has puesto a pensar que quizás esa es la mejor manera que tú tienes para que tu mujer sepa de ti? Nunca jamás en la historia un capitaleño, Famoso, un sureño, rico, un edetano o un nordetano con mujeres. le ha ganado a un santiaguero de verdad. Y la razón por la que estoy aquí es muy obvia. Una estrella va a poner una estrella. Porque yo nací para esto. Esa estrella es mía. Es mía. Esa estrella es mía. Solamente mía. ¿Qué hace el ridículo? ¿Y alguien le dijo a ese muchacho que esa habitación no es para curiosear? ¿Que es para hablar? Vamos, por favor, decí algo. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Discúlpeme, señores, yo no estoy acostumbrado a hablar para cámara. Pero si tengo que decir lo primero que se me ocurra, yo le tengo que ser sincero. Yo no puedo dejar de pensar en mi esposa. Imagínense, señores, 6 meses de embarazo. 6 meses de embarazo, solita. Yo nunca había dejado sola a mi mujer. O sea, ustedes saben lo que significa eso para mí, mi amor. Pero yo quiero que tú sepas, mi amor, que yo... Tú ves, es un hombre. Ese está con los fósiles, los dinosaurios en el museo, no existe. ¿Cómo así? Claro. Oye, Julito, ¿cómo fui yo que le enseñé a hablar así? Hermano, mira cómo ese tipo habla de su mujer. Pero yo hablaría así de ti, mami. Oye, ahora tu edad. Oye, eso ¿Puedes dejar da escuchar el programa? Oye, ¿qué pasa ahí? Ya, eso da gusto de ver, porque eso es de los míos, es de los míos. Pero fíjate en mí, que fui yo que le enseñé. Blanca, Toño, Julito, de lo mío personal. Llegamos aquí, señores. Miren esto. Di que abriguito el baile. Ojalá que tú me estés viendo, mi amor, y que tú entiendas cómo son las cosas. Y que yo no sabía que esto iba a ser así. Mi amor, yo quiero que tú entiendas eso. Y ojalá que el tieto de televisión que está en la casa te esté dejando ver lo que está pasando. Que cuando ganemos aquí, yo te prometo que yo te voy a comprar una televisión nueva. Bueno, mi amor, me tengo que ir. Te amo, mi reina. Buenas noches, mi rey. Qué estúpido. No lo vas a creer, Elisa. Mira el rating. El más alto hasta ahora. Increíble. Pero es impresionante. El pibe es trending topic, es genial. Y para la primera prueba de sobrevivencia del programa, los 31 participantes se enfrentarán a una difícil prueba de habilidad, inteligencia y destreza física. Y en esta difícil etapa, los competidores navegarán las turbulentas aguas del río Las Guásaras. Luego cruzarán los ziplines de los cañones del Rancho Carabacoa hasta cruzar la meta final de las extremas pistas de bicicross. Donde nunca dejarás de brillar.
Cuéntame de Teo, que solamente lo veo por televisión. Ay, sí. Ahí está fajado ese hombre en su concurso, ¿eh? ¿Has podido hablar con él? No, no he podido. Anoche me habló por televisión. Más lindo. Ay, pero eso sí, doctor. Él está dispuesto a darlo todo por ganar. Eso está bien. Eso es lo que le corresponde a él. Y dime algo. ¿Tú lo estás apoyando? Claro que sí. Pero le voy a ser sincera, yo tengo miedo de que él se obsesione con este tipo, Argeni, y termine olvidándose de nosotros. ¿Y tú le has hablado a él de ese temor? Sí. Yo lo he intentado. Créame. Pero es como si él estuviera cegado. Él no se está dando cuenta. Estoy seguro que eres la única persona que puede evitar que algo ocurra. Aunque no creo que Teo sea de esos que abandonan a su familia por cualquier cosa. De algo tienes que estar bien segura. Solamente él lo va a lograr con tu apoyo y tus oraciones. Y en esta extrema prueba de cross country, Edwin lleva la delantera seguido muy de cerca por Teo. En tercero, cuarto y quinto lugar a Ángel, Sofía y Milton. Se estima que unos 18 participantes... Lo importante es saber si Teo lo está haciendo por la fama o por la familia. Bueno, doctor, yo quiero pensar que es para darle una mejor vida al bebé. Posiblemente es momento de que ambos busquen más de Dios. ¡Wow! Ese corazoncito está galopando. Teo, en una maniobra espectacular, rebasa a Edwin llegando a la meta en primer lugar y pasando a la siguiente etapa. En esta prueba, 12 competidores han quedado descalificados y quedan fuera de Misión Estrella. Delivery. No te confíes, que apenas empezamos. Y ha ganado la primera prueba, el Delivery. ¿Cómo es que te llamas? No, corte, corte. ¿Cómo que es eso de que el delivery? ¿Cómo no te sabes su nombre? ¿Sabes cuántos competidores hay aquí? Eso es una locura. Me importa cuántos competidores haya. El único que tiene el favor del público es este. ¿Me entiendes? Y por cierto, es del barrio tuyo. ¿De qué barrio? Villa Juana, Villa Juana. Es de Villa Juana y se llama Teo. ¡Vamos, listo, otra vez! Y ha ganado la primera prueba el Delivery que se llama Teo. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bien, seguimos donde nunca dejarás de brillar. En el día 45 de Misión Estrella, más de 20 concursantes han sido eliminados tras no pasar las pruebas extremas. El resto de los competidores están dando lo mejor de sí para así llegar a la gran final de este reality show. Recuerden que estamos transmitiendo desde La Casona, uno de los secretos mejor guardados de Misión Estrella. Mi gente, yo soy un delivery. Y si hoy yo tengo que dedicarle mi victoria a alguien, y a don José. Ese señor me enseñó a mí a cargar 2 botellones. Uno en el hombro y otro con la otra mano. Y subí 4 galones. Teo está pasado, mano. Y hasta el don cogió su payola, ¿viste? Para que sepa. Lo mencionaron ahí. Aprendan de él, que ahí donde está, nos está dando una lesión a todito. ¿Lesión de qué? ¿Te está brincando como un mono? No, buen pendejo. De luchar por lo que se quiere. ¿Qué es lo que dice el colmadero más payoleado de Villajuana? Querido, que lo mencionaron. Vamos al saludito, el saludito. Yo le digo a todo el mundo que tengo mi banca ahí al lado para que se me pegue algo. Pónganse lo suyo, pónganse lo suyo. Ese de nosotros, campeón. Ponte otra más. Y a ti, mi reina. Mi amor, te extraño. Y a mi bebé, dame el bebecito y acaríciale y dile, ya pronto viene papi con esa estrella, tú vas a ver que va a llegar. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. ¿Quién es don José? Blanca, Toño. Bueno, ellos son sus compañeros de trabajo. Y claro, está su familia también. Sí, don José es el dueño del colmado donde él trabaja. Ok. Hay que sacarle partido a eso. Sí, el rating se ha disparado de una manera impresionante con él. Todo el país está pendiente de sus ocurrencias. La verdad no sé lo que le ven al Teo ese.
lo mismo que te veían a ti, antes de que comenzaras a cambiar. Pipo, Teo, ¿y de dónde que tú sacas tanta habilidad? Yo creo que el motivo. ¿Cómo así? Sí, es que mi papá siempre me decía que si tú tienes un buen motivo para hacer la cosa, la fuerza nunca te va a faltar. Y a mí me sobran los motivos. Por eso es que esa estrella no me la despinta nadie. Y yo. Yo me conformo con que tú ganes segundo, Milton, tranquilo. Pues sí, ¿tú has visto a Edwin ese? Ese tipo parece que no quiere tu tanay. Óyeme, santísimo, ¿se cree Schwarzenegger? ¿Quién? Schwarzenegger, ese Terminador. Y la fiera Yajaira esa que no le hace caso a Juanma. Ese tipo cuando la ve se la quiere comer. Se siente una cosquillita. Ok, vamos buscando a tu bebé. Ay, míralo ahí. Qué bello. Ay, pero mira el corazoncito. Ese niño es un campeón igual que su papá. Y grande que está, wow. Vamos, Marcos. En 3, 2. Bien, muchachos, en la siguiente prueba tienen 20 minutos para recorrer la ruta marcada en el mapa. En el camino encontrarán diferentes señales que les indicarán que van por la ruta correcta. El primero en encontrar la bandera roja gana. Esperarán el sonido del silbato para salir. ¿Están listos? Juega esto. El colmadero creía que la suerte iba a durar para siempre. Yo sé que yo voy a llegar lejos, voy a ganar esa estrella, porque es que yo tengo la capacidad, la inteligencia, toda la flexibilidad que toda esta gente no tiene. Oye, si tú te pones a pensar, ¿para dónde? ¿Quién es que tiene la mayor capacidad para que esa estrella sea de él? ¿Yo? Esta gente no tiene nada interesante que contar, nada que el público le interese. Tal parece que el confesionario solo funciona cuando entra Teo. Al menos eso dicen los ratings. Te va a caer, no está concentrado. No, Teo, mira. No me quiero encarar más ahí, mira. Yo le tengo... ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Tú hiciste el caño, ni es más alto que ese. Este quito que se cae, pero es caño. Dígase ahí, mi hermano, y denle tiempo a lo que sí podemos. No le hagas caso a este tigre. Óyeme, mírame a mí, Milton. Mírame a mí. Ve a hacer lo que tú puedas hacer. Yo voy a estar aquí esperándote. Vamos, ven. ¡Vamos, compañero! ¡Usted puede! ¡Vamos, Milton, tú puedes! ¡Vamos! ¡Un paso a la vez! ¡Vamos! ¡Milton! ¡Vamos! Tranquilo, él tiene que hacerlo solo. Esto es un concurso, ¿oíste? A menos que peligre su vida, nadie lo puede ayudar. ¿Oíste? Ya. Oye. Concéntrate bien. Es como cuando yo me enamoré de María, loco. Un paso a la vez. Yo te conté a ti que mis mejores amigos son Don José, Toño,
Julito, Blanca. ¿Cuáles son tus mejores amigos? Caminando, vamos, caminando. Gerardo y Margarita. Bien. Pero dímelo caminando. ¿Pero qué está haciendo este tipo? Está rompiendo las reglas, lo van a descalificar. Dándole una clase de humanidad a todos. Gerardo y Margarita, qué bien. ¿Y hace cuánto tú lo conoces? Pero dímelo caminando eso, vamos. Tú lo estás logrando, Milton, ya. Teo, te lo advierto una última vez. Si lo sigue ayudando, queda descalificado. ¿Oíste? ¡Tú puedes, Milton! ¡Vamos! Vamos, un paso a mí. Tú lo estás logrando, Milton, ya. Tú estás casi en el final. ¡Vamos, Milton! Bien, muy bien. Te lo advertí 2 veces. Lamento informarte que queda descalificado oficialmente de Misión Estrella. Essere il favorito? Ah, se lo sa che Dai, ma non è giusto che squalificano a Teo. Ah, guarda L'hai un visto? po', no. Ma com'è possibile? Dai. No. Tanto nada de que para medir la orilla. No. ¿Cómo va a ser que por ayudar a un oponente, a él lo van a descalificar? Eso es una injusticia. No podemos darnos el lujo de que Teo salga de la competencia. ¿Cómo así? Perderíamos mucho rating. Sería un desastre. En ese caso, el reto sería salvarlo sin llamar mucho la atención. Porque su descalificación fue televisada en vivo. Mira, eso no va a ser un problema. El público lo está pidiendo. Salvemos a Teo. Nunca se sabe lo que trae la ola. Talento compitiendo con payola, dinero ajeno, Elisa, a otro lo incomoda. 5.000 tweets en menos de una hora para que revoquen la descalificación de Teo. Mira. Perfecto. Lo quiero en el confesionario. Pará, ya está, que no estoy entendiendo nada. Sabés trabajar en equipo y no te da la gana de hacerlo. Me decís simplemente si no estás cómodo, no te siento conectado en lo absoluto. Yo puedo decirle a Marcos que venga y él lo hace feliz. Listo. Permiso. Muy bien, cámaras, preparados. Como todos ustedes saben, Teo era uno de los favoritos del programa. Fue descalificado por haber roto las reglas de la competencia, al haber ayudado a un competidor. Ante esta situación, hemos recibido una avalancha por las redes sociales, gente reclamando y pidiendo que a Teo se le dé otra oportunidad. Ante esta situación, la producción ha decidido hacer un hashtag Salven a Teo por 24 horas. Es algo que nunca se ha hecho en Misión Estrella. Es una tarea difícil, pero se puede lograr. Si Teo consigue 500,000 de peticiones, se une a ustedes otra vez a la competencia. Si no, su descalificación será confirmada. El punto es que esta gente me ha dado una oportunidad de volver al programa. Oigan esto, consiguiendo más de 500,000 de votos por las redes sociales con el hashtag Salven a Teo. 500,000. Pues nadie sabe. Dios es bueno. Dios es bueno. En un acontecimiento sin precedentes en las redes sociales, en menos de 24 horas, Teo Méndez ha conseguido más de 500,000 de seguidores que han votado a favor de que permanezca en la competencia. Así que tú oficial, Teo Méndez estará de regreso en Misión Estrella. Perfecto. Parece que tenemos a Teo de vuelta. La verdad que usted es una verdadera genio, jefa. Patrocinadores llamando para regalarle a Teo una computadora, un televisor. Eso está muy bien. Pero antes de la última prueba, ponla a hablar por teléfono con su mujer.
con la única condición de que la llamada sea grabada. Y si Teo todavía no tiene nombre para su hijo, ¿qué te parece si explotamos las redes sociales y ponemos en el perfil del programa el hashtag "Ponle nombre al hijo de Teo"? Buena idea. Buenísima. Hay tantas cosas que no dejo de pensar. Y si la fama vencerá la humildad, que si el dinero o el orgullo me alejarán de quien más quiero. Unos sueños y ilusiones por los malos consejos. Ahí que debajo de un camión con madera. ¿Y no será que esto pinta que está puesto para mí? Importancia a mi familia, a todo aquel que me ayuda. Venga, saludar a Teo, ven, venga. Vamos al aire. Bueno, señores, arrancamos. Hágame del set, sonido ready. Charlie, cámara. Argenis, listo. Bien. En 3, 2. Y hoy tenemos una prueba en equipo, donde no solo se mostrará la habilidad de cada competidor, sino su capacidad para trabajar en equipo. Se formarán dos equipos, el equipo azul y el equipo verde. El equipo azul tendrá la misión de cruzar por el campo de fuego y llegar hasta el otro lado y tratar de buscar una estrella que se encuentre en el fondo de una profunda laguna. Mientras el equipo verde tendrá que esforzarse por evitar a toda costa que el equipo azul logre llegar hasta la estrella. Misión Estrella, donde siempre brillarás. Oye, yo estoy viendo clarito el ciclo de este. Si ustedes me cubren, yo me puedo ir. Ok, dale. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Estrella en el fondo, en el mismo medio. ¡Hey! ¡La cogió! ¡No pudo! ¡No la tenemos! Déjate solito. Súbeme. Dale. Vamos, arriba. ¡Oye! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo lograrlo! ¡No puedo! ¡Dale, dale! ¡Cúbreme! ¡Dale! ¿Qué? ¡No lo logró! ¡Tampoco! Déjame intentarlo a mí. Déjame intentarlo a mí, que puedo hacerlo. Dale. 3, 2, ¡te fuiste! ¡No!
al Quisqueya no se aplica. A lo que calor. Calorazo. Y la barriga. Estoy cansada. Yo me imagino yo que me estoy muriendo. Imagínate tú. Yo estoy cansada ya de esta guagua. Oh, pero mira tu marido como está a nivel de valla. Ese muchacho va a llegar bien lejos. Ese chamaquito está puesto para lo suyo. Ojalá no se vuelva loco y se le suba la fama a la cabeza. Por eso es que hay muchos que se le culan. Mi gente, los entrenos de fin de año están aquí, míralo ahí, mi amor, el rey de Najayo, flor de azúcar. Pero esas son originales. Claro, mi amor, es una grasa que yo no tengo Esa es guardado. la vez que se le ve en la cabecita a la gente. Eso cuando uno va para grasita como tú. ¿A cuánto que son? A 100 pesitos para ti. ¿Cómo? Papá, no, pero ese es padre de familia, ¿no? Que ese es padre de familia, papá. Y que original. Ahora sí, con la sonografía, María. Y ahora sí me puedo dar cuenta de algunas cosas que solamente me estaba imaginando. Por ejemplo, de que estamos en la semana 36, en la recta final, casi igual que Teo. Gracias a Dios. ¿Lo dices por el embarazo o por Teo? Pregunta del milenio. Muchacho. Las dos cosas, doctor. María, te voy a decir algo. Posiblemente lo que esté pasando Teo no es muy fácil. Imagínate que está en un mundo falso. Ese mundo que solamente promete la fama. Mundo que no es real. ¿Tú recuerdas que Teo es un muchacho humilde? Que viene desde abajo, de los barrios. Seguro que él nunca pensó que iba a estar donde está ahora. No es fácil. Pero es un momento histórico en su vida. Interesante. Se va a encontrar con él mismo. Y posiblemente hasta con Dios. María, llévate de mí. Te voy a dar un consejo. No te desesperes. Espera con paciencia, que todo va a pasar pronto. Dale ahí, que tú eres duro. Dele ahí. Lo ve como los tigres, dele ahí. Gracias, doctor, de verdad. Tus consejos son los mejores y además me salen gratis. Véndaselo. Chachita. Vamos a seguir viendo esto. Tú te estás viendo. En esas condiciones no vas a poder presentar el programa esta noche. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mírate. Mírate. ¿No sabes hacer otra cosa que beber? Y dejarte seducir por todas esas mujerzuelas que se le llenan los ojos de tu estúpida fama. Pero tú te has olvidado de quién te trajo hasta aquí. De por qué llegaste hasta aquí. Yo. Se terminó. ¿Me escuchas? No eres nada. No eres nadie, no tienes nada. Esta noche presentas tú. ¿Y el Geni? Buena pregunta. Yo creo que Maiga que va a presentar. ¿Y el Geni? Eso sí se lo llevaron. Hey, Fru. Listo, Marco. ¿Estás listo, verdad? Sí, bien. ¿Sabes lo que significa este momento para vos? Sí, ya era. Has esperado demasiado para esto. Yo confío en ti. Gracias. Suerte. Gracias. Muy bien, Marcos. Vamos al aire en 3, 2, 1. Muchachos, la próxima prueba se trata de salir de este edificio en construcción completamente oscuras en 15 minutos. Estos cascos les ayudarán a ver en la oscuridad la forma humana a través del calor corporal. También va a distorsionar el sonido de sus voces, haciéndolas parecer todas iguales. ¿Qué significa esto? Que ninguno de ustedes sabrá nunca de quién se trata, ni a quién tienen al lado. No podrán salir nunca del edificio si no retiran al menos a alguno de sus compañeros. Y esto lo harán quitándoles el casco. Sí podrán luchar cuerpo a cuerpo, utilizando la técnica o estrategia que quieran. Que ganen los mejores.
descalificada. Y sometiendo a Rosa, Ángel puede salir del edificio y así pasar a la final si no pone en riesgo su casco. ¿Y tú? ¿Te arriesgas? No vale la pena. Y aquí vemos a Ángel, primer competidor en salir victorioso de esta difícil prueba, dejando fuera a Rosa, quien queda oficialmente descalificada. Pasemos ahora al interior del edificio donde sigue la lucha entre los otros 6 competidores cuando quedan solo 10 minutos. Descalificado. Con Rodrigo González descalificado, quedan en el interior del edificio solo 4 competidores para llegar a la final. La pregunta es, ¿quiénes saldrán del oscuro laberinto de esta difícil prueba? Entonces, tú eres Llano. Y tú debes ser Edwin. ¿Tú no quieres lo mejor que hay? Dale para adelante. Yajaira Monegro, descalificada. Sometiendo a Yajaira Monegro, Edwin pasa a la siguiente ronda, mientras en el interior del laberinto y sin saber quién es quién, solo quedan 2 competidores, Teo y Milton. Milton de la Cruz, descalificado. No sabes que era tú. No sabía que era tu viejo. No sabía que era tu Milton. Apúrate. No te vayan a descalificar y a ti también. Apúrate. Teo Méndez, el favorito del público, también resulta ganador de esta prueba dificilísima en Misión Estrella. Teo, vamos, cuéntame. ¿Cómo te sientes, Teo, al eliminar al concursante por el cual tú mismo fuiste eliminado y posteriormente repuesto en esta Misión Estrella? Bueno, imagínate, Marco, era una prueba muy difícil. Pero al final, allá adentro, uno no sabía quién era quién. Lo importante es que ganamos los mejores. Y aquí estoy yo. ¡Esto está para mí! ¡Wow! Bien. ¡Wow! Bueno, seguimos en Misión Estrella. Nada. Entonces, Elisa, tú tienes una hermosa familia. ¿Por qué tú tienes que esconderla? Es una farsa. Esa foto es una mentira. Pensé que tenía una familia. Ella me pidió el divorcio. Un juez dictaminó que yo no tengo condiciones psicológicas para encargarme de mis hijas, de mis hijas. Estoy loco. Es que nadie me dijo a mí. Porque nadie me dijo a mí que cuando uno llega a la cima del éxito, que lo único que uno se encuentra es un enorme vacío. Y te das cuenta que has estado
Venerando los falsos dioses de la fama y la fortuna. Has perdido tu mayor tesoro por las falsas y huecas promesas de esta despreciable vida. Y créeme que yo lo daría todo. Lo daría todo por recuperarlo. Pero ni la fama ni la fortuna valen lo suficiente para pagar por recuperar el verdadero amor. Tú no te puedes dar por vencido. Claro que tú puedes recuperar a tu familia. Ya tú estás consciente y arrepentido de esto. Y esta vaina la puedes resolver tú. Ya es muy tarde, Teo. Nos hemos lastimado demasiado. Y a las niñas también. Soy un verdadero desastre. Este también es tu ídolo. Una basura apestosa que no sirve para nada. Tú no eres ninguna basura. Teo. Tú no eres ninguna basura. Teo, fíjate, mírame. Tú vas en camino a terminar exactamente como yo. ¿No será que estoy idolatrando al genio de ti? ¿Idolatrando a quién? ¿Idolatrando a quién? No, tú eres más que esto. Tú eres más que esto. Tú eres más que esto. Tú no eres ninguna basura. Óyeme bien. Tú fuiste que me motivó a mí para estar aquí en Misión Estrella. Yo te seguí a ti desde chiquito. Tú a mí no me puedes defraudar. Así que tú te vas a parar de aquí y tú vas a dejar de dar lástima. Ven. Tú no te das cuenta, espérame. ¿Te das cuenta que yo no valgo nada? Que he sido capaz de reconocer mis propios orígenes, sabiendo que tú y yo somos del mismo barrio. ¿Cómo que decimos allá? Tú eres de los míos. Ya tú lo dijiste. Tú estabas cegado con las luces de la fama y todo el bulto. Pero ya, papá, eso quedó atrás. Ahora tú no vas a desaprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado a los dos de poner los ojos en las cosas que verdaderamente importan. Así que tú te vas a parar de aquí porque yo confío en ti y tú a mí no me vas a defraudar. Ven, papá. Así que prepárate, papá, que mañana en Santo Domingo es la presentación más importante de tu vida. Y yo confío en ti, oíste. Mírame, yo confío en ti. Y óyeme bien, si tú te bulto o tú estás falsa, no vale la pena. Eso no quiere decir que la vida no la valga. Tú no te das cuenta, espérame. ¿Te das cuenta que yo no valgo nada? ¿Qué ves? Soy capaz de reconocer mis propios orígenes, sabiendo que tú... ¿Qué es eso? Yo no entiendo. y yo somos del mismo Explíquemelo barrio. usted. ¿Cómo que decimos allá? ¿Por qué su matrimonio con Argenis no fue público? Asuntos de negocio. Si lo quieres escuchar. El precio de la fama. Liderando los falsos dioses de la fama y la fortuna. Has perdido tu mayor tesoro por las falsas y huecas promesas de esta despreciable vida. Y créeme que yo lo daría todo. Lo daría todo por recuperarlo. Pero es que eso no tiene sentido. Eso es una vida de mentira. Pero ni la fama ni la fortuna valen lo suficiente para pagar por recuperar el verdadero amor.
¿Aló? Hola, mi reina. Teo, mi amor. Sí, soy yo, Teo. ¿Cómo tú estás? Vete para la televisión, que estoy en televisión. Ve, huye. ¿Tú estás en televisión? Espérate. Huye, que tengo un minuto solamente. Hola. Hola, mi amor. ¿Te hiciste la sonografía? Sí, me la hice la sonografía. ¿Pero qué? ¿Varón o hembra? 30 segundos. No quise saber si era hombre o varón. ¿Por qué no, mi amor? Lo vamos a ver cuando llegue el bebé, tú y yo. Y mi amor, estoy emocionado. Mami, te tengo que dejar que la guardia me paró aquí. Ya tengo que soltar el teléfono. Pero ya, mi amor, nada más falta un día. Un solo día. Espero llevarte esa estrella para casa. A una oración por mí, mami. Está bien, pero óyeme bien. Quiero que se te meta esto en la cabeza, mi amor. No importa si tú ganas o pierdes estrella. Lo importante está aquí, esperando por ti, en tu casa. Te amo, mami. Te amo, mi vida. ¡Listo! Llegamos al final de nuestro programa con nuestros 4 últimos concursantes. Eso parece. A mí nadie me ha dado el guión que quieres que haga. Antes no necesitabas un guión. Antes tenía la libertad de improvisar. Antes. ¿Y qué te parece si volvemos el tiempo atrás y lo hacemos a tu manera? ¿Y tú podrás lidiar con algo así? Con un programa. Con una vida en la cual no controles todo a cada segundo. Si un delivery de Villajuana pudo y lo logró, ¿por qué tú y yo no podemos intentarlo? ¿Qué me dices? Y así llegamos a la prueba final de Misión Estrella. Hoy sabremos quién se lleva esa estrella y quién será el ganador. Y en una nota especial, no encuentro mejor escenario que frente a todos ustedes, mi gente, los dominicanos, hacer un anuncio importante. Hoy anuncio oficialmente mi retiro frente a las cámaras. No sin antes agradecerles todo el cariño y el amor que me han brindado durante estos 15 años de carrera. A partir de hoy, he decidido dedicarle todo el tiempo a lo que realmente tiene valor en la vida. Los llevo aquí en mi corazón, mi gente. Y recuerden, nunca dejen de brillar. Aló, doctor. Tenemos una situación. Durante todo el día, los competidores han estado avanzando hasta el final de la competencia. En una demostración sin precedentes en este tipo de eventos, cada uno de los competidores lo ha dado todo para obtener la mayor cantidad de estrellas. Ser parte del selecto grupo de 4 competidores finales, que se disputarán la última estrella de esta misión. Ángel, Sofía, Edwin y Teo. El primero que llegue a la pared que alcance la estrella se convertirá en el ganador del reality show de mayor audiencia en Hispanoamérica. Misión Estrella. Vamos, Teo, tú sabes que tú puedes. Está bien. Ok, respira, no estornude, cierra la pierna. Oye, está pariendo María, rompió fuerte. Arranquen los trenes con todo, yo llego un taxi ahora. ¡Vámonos, vámonos! ¡Suban, vengan, vámonos! ¡Oye! Espérate, May. Espérate. Espérate. Cuidado, espérenme.
Parece que ella quiere salir, ¿eh? Y ver a su papá ser campeón. Vamos. María, llévate del doctor. Dale, María. Vamos, pues, María. Mire, Julito, compórtese. Marico de Neiva. Estoy nervioso. ¡Huye, Teo! ¡Que tu mujer está pariendo! ¡Tú vas a ser papá! Tú vas en camino a terminar exactamente como yo. ¿Pero qué es lo que tú termines cogiendo? ¡Te vas a pendejear! ¡Cógela, Teo! ¡Ay, Teo, prende! Mi estrella, eres tú. Pero más importante es no perder lo que ya tú y yo tenemos. Tú vas a estar conmigo cuando llegue el bebé. ¿Qué está haciendo este tipo ahora? No, hombre, no. Tú tendrás tus razones. Dejando desconcertada a toda la audiencia, Leo optó por dejar la estrella del triunfo. Y todos nos preguntamos... Esa es la vuelta. Elisa, tenemos una situación. La mujer de Teo está de parto. Adelante. La mujer de Teo está de parto. La mujer de Teo está de parto. Que la mujer de Teo está pariendo. Compadre, vete por favor. Teo, tú eres Teo. Dale para allá, que tú eres lo mío. Sin Caco no. Tienes razón, papá. Caco no es. Dale para allá, que tú eres lo mío. Teo, cuídate. Luis, dale atrás ahí libre, óyeme. Prende esa cámara, Charlie, y no dejes de grabar hasta que naque ese muchacho. Dale. Mira Teo ahí, Teo, hermano, mira Teo, te representaste bien. Ahí viene, vamos, coja. No, ustedes no pueden pasar, ninguno puede pasar. Ven, tienes que vestirte. Quítate la gorra, papá. Casi, ahí viene. Coja María. Coja. No puede ser. Se va. Dale, mi amor, dale, tú puedes. Concha, Teo necesita apoyo y mira a los ángeles que afuera. Lo hizo. Ya veo la cabecita del bebé. Perfectamente, como el plan de Dios. Por cierto, ¿han pensado un nombre para un varoncito? Manuel, como tu papá. Con honestidad, solidaridad, con trabajo y esfuerzo se llega a la verdad. Construyendo caminos de valor e integridad. Mantener tus principios solo te lleva a la paz. Solo el amor trae felicidad a gente que te apoya y te quiera de verdad. Levántate, mi hermano, escucha tu corazón. Ser un gran ser humano, es esa tu misión. Que no dejo de pensar que sin la fama vencerá la humildad, que
Que si el dinero o el orgullo me alejarán de quien más quiero. Pierdo sueños, ilusiones por los malos consejeros. Tantas cosas me propuse mejorar, de no dejarme influenciar por la maldad. Dale importancia a mi familia, a todo aquel que me ha ayudado para convertirme en todo lo que un día había soñado. Empezar en un futuro con cabeza, no deja que la maldad en ti florezca y que nadie se entrometa. Vamos con yo llegando a meta. Empezar en un futuro con cabeza, no deja que la maldad en ti florezca y que nadie se entrometa. Vamos con yo llegando a meta. Todo el esfuerzo viene con sacrificio, no verás beneficios si olvidas tus principios. Ninguna misión se te cumplirá si vives pendiente al que dirá. Solo sigue hacia adelante y no mire atrás, que con perseverancia se llegará. Es que no sabes todo lo que yo sufrí para poder cumplir. Llegar hasta aquí, tan lado de ti. Es que no sabes todo lo que yo viví, lo que yo sentí para poder seguir. Tú sabes que Silvio el chico está pensativo, el pobre no le da mente a nada. Hay tanto problema en la calle y no me quiero involucrar. Que tu familia es lo importante, no le hagas caso a la gente ignorante. Oye, no te quede atrás, siempre con tu humildad. Así que ponte feliz y no te digas que no. No vales por lo que tienes, sino por lo que tú eres. Así que ponte pa' ti, sabes que sí, y sigue tu corazón lo dice. Ama a Dios y a tu familia, es tu verdadera misión. Empezar en un futuro con cabeza, no deja que la maldad en ti florezca y que nadie se entrometa. Vamos